Bien, buenas noches a todos, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio esta noche, el camino al gozo. Estamos en la lección 8, el gozo de compartir el testimonio de la fe. ¿Sí? Otra manera de decir esto es como el gozo de hablar de aquello que ya pasó en nosotros, porque es compartir algo que yo ya conozco. Por poco se me olvidó. El gozo de compartir el testimonio de la fe. El versículo está en Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Vamos a leer Juan 1, 41 y 42. Buenas noches, pastor. Nos alegra verlo. Buenas noches, hermanita. Gracias. A mí también me alegra oírla. Juan capítulo 1, versículo 41. Es el versículo de memoria de esta lección. Gracias. Sí. Juan 1, 41. Vamos a leer un momentico lo que está pasando allí para entender el contexto y poderle ver sentido a la lección. Entonces vamos a leer allí desde el versículo 29 de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, es claro que lo que está hablando aquí el apóstol Juan, lo que está haciendo él es contándonos un testimonio. Es el testimonio de Juan el Bautista en relación con Jesús. El versículo 29 comienza diciendo que Juan vio a Jesús y finalmente cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al final, en el versículo 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio, que ese es el propósito. En el versículo, dice el versículo 32, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, vi. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Juan contándonos? Que mire, fue una experiencia personal en la vida de Juan el Bautista, fue ver a Jesús. Y lo que hace Juan el Evangelista es narrarnos cómo fue la experiencia de Juan el Bautista con Jesús. Juan el Bautista tuvo un encuentro con Jesús y cómo fue esa experiencia. Básicamente, el pasaje nos dice que cuando él ve el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma y permanece sobre él, dice: él no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo que sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él dice que no le conocía, pero el Espíritu Santo le dio testimonio de identificar y reconocer a Jesucristo. Entonces ya tenemos aquí, estamos hablando de la lección 8 del camino al gozo, que se llama el gozo de compartir el testimonio de fe. Juan el Bautista está compartiendo su testimonio, lo registra Juan el Evangelista. ¿Cómo fue el testimonio de Juan el Bautista cuando se encontró con Jesús? Ahora versículo 35. Fue muy real, ¿no? Cuando dice que él vio, ¿a qué órgano del cuerpo se refiere? A las orejas, B, al olfato, C, a las manos, D, a los ojos. Listo, es claro, es obvio, ¿no? Se refiere que con los ojos se ven, ¿no? Entonces, cuando Juan dice que Juan vio a Jesús, significa que lo vio con los ojos. Significa que Jesús no era un fantasma,
significa que Jesús era una persona, que finalmente lo pudo observar con sus ojos porque no vio un gigante, lo vio con sus ojos y luego dio un testimonio acerca de él, señalándolo como el Cordero de Dios que estaba siendo testificado porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y dijo, y el Espíritu Santo da testimonio de él y él va a bautizar en el Espíritu. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace Juan el Bautista? Tiene unos discípulos. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista aquí con sus discípulos? Les está señalando a Jesús. Un discípulo de Jesús busca que otros conozcan a Jesús y señala a Jesús. Los quiere traer a Jesús, los quiere. Entonces Juan el Bautista dice otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y esos 2 discípulos ahora tienen que voltear y ver con sus ojos cuál es ese Cordero de Dios, porque también dice que estaba Juan, 2 discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, lo señaló como el Cordero de Dios otra vez. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, los discípulos oyeron a Juan y cuando Juan vio a Jesús, señaló a Jesús y le dijo a sus discípulos, básicamente, sigan a Jesús. Los discípulos de Juan estaban siguiendo a Juan. Pero un momentico ahora que Juan vio a Jesús, Juan señaló a Jesús y le dijo, tienen que seguir a Jesús. Dice ahí, volviéndose de Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les digo, venid y ved. Fueron y vieron. ¿Se dan cuenta de cómo es un testimonio? Cuando una persona, imagínense lo siguiente, una persona esté siendo acusada de un delito, un homicidio. Se le está acusando del homicidio de su vecino. Entonces, ante el juzgado aparecen 2 testigos. Y ahora vienen a una indagatoria, ustedes, este señor está siendo acusado de homicidio. ¿Ustedes qué dicen acerca del homicidio de esa persona? ¿Que lo hizo o no lo hizo? Sí, yo creo que él lo hizo. ¿Usted por qué da ese testimonio? Porque yo lo vi. Entonces ese testimonio es muy contundente. Porque está diciendo, y eso es lo que está haciendo la Biblia en este momento, nos está señalando el testimonio tan contundente de que Juan el Bautista dijo, a mí me parece que Jesús es el Salvador. Yo creería que ustedes deberían creer en Jesús, sino que estamos dándonos cuenta aquí en el testimonio, la preocupación más grande de un discípulo de Jesús es que otros vengan a Jesús. Y lo que más debe importar al discípulo es poner a esos discípulos en Jesús y que sigan a Jesús. Entonces, y todo eso se hace a través del testimonio. Viendo que le seguían, les digo que buscáis, esas son palabras de Jesús, versículo 39, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. O sea que esos 2 discípulos del versículo 35, uno era. ¿Quién era? ¿Quién? No está prestando atención. ¿Quién era? Hermanos, ¿sí están aquí? Porque parece que no. Sí, señor. Pero ¿y la respuesta a la pregunta? Eran Andrés. Muy bien, hermana. Andrés, sí. En el versículo 32, Juan y 2 de sus discípulos. Versículo 39, 40, versículo 39 dice,
que les digo, venid, ved, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con aquel día como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. ¿Cuáles dos? Los del versículo 35, A Juan. que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, pensemos lo siguiente. Habían dos discípulos que estaban siguiendo a Juan el Bautista. Uno de ellos era Andrés. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista con esos dos discípulos que estaban siguiendo? Les dijo que siguieran a Jesús. Les preguntó. Muy bien, muy bien. Les digo, sigan a Jesús. Él es el Cordero de Dios. Sigan a Jesús. Y entonces Andrés, dice el versículo 40, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es del Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Quiere decir Pedro. Pedro. Cefas de la palabra piedra en arameo. Y Pedro de la palabra piedra en griego. O sea, el nombre Cefas se refiere a Pedro, pero esa es una palabra que significa piedra en arameo. El nombre Pedro es una palabra griega, Petro, ¿sí? Que significa piedra también, pero en griego. O sea, finalmente, pues es el mismo nombre, lo que pasa es que es un idioma y en el otro. ¿Sí? Cefas y Pedro. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que después de que Andrés, Juan tiene dos discípulos, ve a Jesús, le señala a Jesús y le dice, este es el Cordero de Dios. Luego esos dos discípulos empiezan a seguir a Jesús, se van detrás de Jesús. Jesús se detiene y los mira y les dice, bueno, ¿qué buscan? Él les dijo, Rabí, que traducido es el Cristo, ¿dónde moras? Y vengan y vean. Y se los llevó. Y finalmente estuvieron con Jesús. Ahora Andrés ya ha tenido, y el otro discípulo que todavía no sabemos quién es, ya ha tenido un contacto, un encuentro personal con Jesús. ¿Qué hace Andrés? Va y busca a su hermano Simón Pedro. ¿Qué le dice? Hemos hallado al Mesías, al escogido. El Mesías es la palabra ungido, al escogido también de Dios. Es la misma palabra Cristo. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Significa lo mismo. Entonces hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús. Entonces, ¿cuál fue la labor? Si nosotros tuviéramos que evaluar, ¿qué fue lo que hicieron aquí los discípulos que se repite? Juan hizo esto con Andrés, Andrés hizo esto con Pedro. ¿Qué fue eso? Bueno, que ambos lo guiaron a Jesús. Excelente, hermano. Exactamente así. Finalmente lo que hicieron fue guiar a la persona a Jesús, dando un testimonio, porque Andrés dijo, hemos hallado, y se incluyó. Él incluyó un encuentro con Jesús. Digo, ven, conoce a alguien que yo conozco. Hemos hallado. Juan el Bautista ya ha tenido un encuentro con Jesucristo, lo leímos en el versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Jesús venía a Juan directamente y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel varón de quien dije yo. Y después de que Juan tiene un encuentro personal con Jesús, luego le dice a sus discípulos, dos discípulos que tiene, señalados aquí, uno de ellos es Andrés, mira, este es Jesús, el Cordero de Dios. Ahora este discípulo se va detrás de Jesús. Después de que él está detrás de Jesús, va y busca a otra persona que es su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y a dónde lo trae? A Jesús. Entonces, finalmente, nos damos cuenta aquí en qué consiste esto de dar testimonio. Una cosa muy importante en nuestro testimonio es Jesucristo. Es supremamente importante nuestro testimonio. Es Jesucristo. El cristiano que conoce a Dios tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y tuvo un encuentro personal con Jesucristo
en una relación salvífica, porque fue lo que hizo Juan. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego le dijo a Andrés, he aquí el Cordero de Dios. Volvió y replicó lo mismo. Y Andrés se va detrás de Jesús como el Cordero de Dios. Va a Pedro y le dice, mira Pedro, he hallado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se llama Jesús. Y lo trae a Jesús. El versículo entonces de memoria es Juan 1, 41 y 42, la primera parte. Dice así, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. ¿Listo? Leámoslo otra vez. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Tercera vez. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. ¿Bien? Bien, estamos aquí entonces en la lección número 8, el gozo de compartir el testimonio de la fe. Dice el punto número 1, voy a ponerlo aquí un momentico. Ups. No veo aquí, yo la había descargado la vez pasada. No me acuerdo si fue en esta computadora o en otra. Muestra así. Bien, en la lección número 8, el punto número 1 dice, conociendo las verdades esenciales del Evangelio. Es decir, hermanos, que para poder compartir un testimonio, porque piensen un momentico lo siguiente. Voy a hacerles una pregunta y quiero escuchar la opinión de cada uno. Leo el punto y luego sigo con la pregunta. Dice, número 1, conociendo las verdades esenciales del Evangelio. Utilizando los 8 espacios en blanco en el lado derecho, escriba de memoria cada una de las 8 verdades esenciales del mensaje del Evangelio en el espacio apropiado. Véase las páginas 8 y 9 para constatar sus respuestas, si no está seguro.
Práctica. Imagine que su mentor no es creyente. Explíquele paso a paso cómo cruzar el puente de la muerte espiritual a la vida espiritual, usando los 8 pasajes bíblicos clave. Puede decirlos de memoria o leerlos en el proceso. Entonces, hay una pregunta que les quiero hacer. Díganme, la pregunta es la siguiente. Leímos Juan 1:29. Léanlo otra vez. Alguien que lo lea. Juan 1:29. No, uno de los que está aquí. Bueno, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Hasta cuál? Solo ese. Ahora otra persona que lea el versículo 36. 1:36 de Juan. 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Listo, muy bien. Bueno. En los dos casos son palabras, están registradas aquí en el Evangelio de Juan, pero lo que está haciendo Juan el apóstol es citando las palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista está identificando a Jesús con un título. ¿Cuál es el título? Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Listo, muy bien. Ya identificaron, Juan el Bautista identifica a Jesús con un título, Cordero de Dios. Ahora la pregunta es esta. ¿De dónde creen ustedes que Juan el Bautista sacó ese título? ¿De dónde sacó Juan el Bautista ese título de Cordero de Dios? A, se lo inventó. B, se lo preguntó a Herodes. C, una noche que él se acostó con dolor de barriga, así, al otro día se le ocurrió que Jesús era el Cordero de Dios. D, de las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿De dónde sacó Juan el título que le asignó él mismo a Jesucristo como el Cordero de Dios? Entonces, ¿qué hacías, hermana Nancy? De las enseñanzas del Antiguo Testamento. De las enseñanzas del Antiguo Testamento. Luego, entonces, Juan el Bautista tiene un conocimiento previo. Claro. Lo que Juan el Bautista está diciendo es que a través de la enseñanza del Antiguo Testamento, él pudo identificar que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue a través de esa enseñanza y no sin esa enseñanza que Juan el Bautista pudo identificar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no fue algo de él que le surgió de un momento, le dio así como una convulsión, así, espérese, ¿qué le pasa, hermano? Le dijeron sus discípulos, no sé, se me está viniendo una idea así rara, uy, no, ya. Y todo el mundo así como, uy, ¿qué le pasó a este? Y luego él cogió y levantó su dedo así y pum, apuntó a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, maestro? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. No fue nada así. Él tenía una enseñanza. Era la enseñanza de las escrituras del Antiguo Testamento y a través de esa enseñanza a él se le había dicho que un día el Mesías vendría relacionado con la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de los sacrificios pascuales, acerca de la celebración de la Pascua y todos los sacrificios que se hacían en esa celebración, que estaban apuntando y señalando a una persona en el futuro. ¿Los sacrificios del Antiguo Testamento quitaban los pecados o cubrían los pecados? ¿Qué? Los cubría. Cubrían, lo que significa que era temporal. De manera temporal se cubrían los pecados y a medida que volvían a aparecer más pecados, ¿qué tenía que volver a hacer el pueblo de Israel? Presentar más sacrificios porque tocaba cubrir el pecado. Para que Dios no derramara su juicio y su ira sobre ellos, había que estar bañados de sangre. Y la manera simbólica en la que el judío se bañaba de sangre era a través de los sacrificios. Y esos sacrificios y esa sangre derramada en esos sacrificios eran simbólicos y emblemáticos de lo que un día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo haría por nosotros. Entonces hay una base sobre la cual Juan
trae a otros a Jesús. Él llega a Jesús sobre la base del Antiguo Testamento. Él va y trae a otros a Jesús sobre la base del Antiguo Testamento. Imagínense que Juan está en este ministerio que leemos aquí en Juan 1:29 al 42. Ya leímos todos esos pasajes. Y de pronto él se encuentra con una persona de otra tierra extraña, un extranjero, que no sabe nada de los sacrificios del Antiguo Testamento. Que no sabe. Y le dice, mire, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa persona, ¿qué pensaría acerca de eso? ¿Qué? No va a entender nada. ¿Cordero de Dios? ¿Cuál Dios? ¿Que hay un Dios que quita el pecado del mundo? Sin ese previo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, el mensaje de Juan el Bautista carece de fundamento, de sentido. Que Juan el Bautista identifique a Jesús como el Cordero de Dios, sin tener la base de la enseñanza de lo que eran los corderos y lo que eran los sacrificios, que es la enseñanza en el libro del Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Levítico. Sin esa enseñanza, nada de eso tiene sentido. Por eso es que también la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de los creyentes debe estar sustentada en la palabra de Dios. Cuando yo voy a compartir el Evangelio, tengo que procurar presentar el Evangelio sobre la base de la palabra de Dios, no sobre la base de mis opiniones, mis argumentos, ni sobre las opiniones o los argumentos de otras personas. Y esto es muy importante. Entonces, volvemos acá. Hermanos, por favor, recuerden que en cualquier momento se nos va a cortar el Zoom y vuelvo y mando otro link para que hagan la conexión. Bien, otra vez leemos el primer punto. Conociendo las verdades esenciales del Evangelio. ¿Es necesario conocer algo del Evangelio? ¿Verdades esenciales? Claro, porque el Evangelio tiene un fundamento. El Evangelio no es un nuevo mensaje donde cada quien lo interpreta como quiera y cada quien le da el significado que quiera. Usted no puede mirar a Jesús de otra manera si esa manera está en contraste, en contradicción con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Si usted viene y da una interpretación de Jesús diferente a lo que venía señalando el Antiguo Testamento, usted está extraviando a otras personas. Y usted mismo es un ciego guiando a otros ciegos y está errando y va a hacer errar a otros, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces dice, utilizando los 8 espacios en blanco en el lado derecho, escriba de memoria cada uno de las 8 verdades esenciales del mensaje del Evangelio en el espacio apropiado. Eso es esto. Verdades esenciales del Evangelio. Ese dibujo es un puente, ¿sí lo notan? Es una vista superior del puente. Se está mirando un puente, pero desde la parte de arriba. Como si estuviéramos volando sobre el puente, podemos ver el puente. El puente une 2 lugares. En medio de esos 2 lugares hay un abismo. Un lugar representa la muerte espiritual. Al final del camino, lo que hace el puente es conducirnos a la vida espiritual. Así que una persona debe pasar por estas 8 verdades para pasar el camino completo. Si la persona, digamos, llega a la verdad número 1, bien. Verdad número 2, bien. Verdad número 3, bien. Y se salta a las 5. No se puede saltar porque hay un paso que se llama el 4, y si no pasa, y el que salga del 3 al 4 y en el 4 no tenga bien esa verdad, se va a caer en el abismo. Si hace así, entonces cualquiera de esos pasos va a hacer que la persona se pierda. Es muy importante, estas 8 verdades son fundamentales. El estudio las llama esenciales. Nos quedan 10 minuticos. ¿Y qué dijo María Paula? ¿Qué dijo Sofía? Volvíamos a conectarnos al mismo
esta reunión y ellos se pueden conectar a nuestro link. Ah, listo. Entonces no les mando más link, sino en el mismo link, hermanos, ahorita vuelven y se conecten. Simplemente yo vuelvo y inicio la reunión. Bueno, en 10 minuticos. Aprovechemos un momentico los 10 minutos para esto. Tenemos que recordar y sabernos las 8 verdades esenciales sin mirarlas en el libro. Porque usted no siempre va a tener el libro debajo del brazo, ¿sí? A menos que se mande a estampar una camiseta y se pase a vivir en esa camiseta y no se la quite ni para dormir. Y entonces siempre la va a poder mirar así y tiene que imprimírselo así, para abajo. Para que cuando lo levante, pues pueda mirar. Ah, sí. Sí, o sea que va a quedar al revés. Para la gente va a quedar al revés, pero para usted va a quedar al derecho porque lo levante y mira. Pero hay que aprendérnoslas. 8 verdades esenciales del paso 1 al paso 8. Entonces, como una cancioncita, Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, vida y fe. Fe y vida, perdón. Fe y vida, sí. ¿Listo? Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, Fe, cruz, fe y vida. Otra vez. ¿Cuál es la número 1? Hermano José María. Dios. Ay, perdón. Ah, mucho gusto, José María. ¿Cómo le cambió la voz? Es que ya quita todo. Ah, eso. ¿Cuál es la verdad número 1, hermano José María? Dios. Dios. ¿Cuál es la verdad número 5, Marianita? Cristo. ¿Cuál es la verdad número 7, Nancy? Fe. Mucho gusto, Nancy. ¿Cuál es la verdad número 3, hermana María Hilda? La 3. el pecado. Acuérdense que hay un orden lógico, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Busquen un orden lógico entre cada uno de esas verdades. Por ejemplo, la número 1 es Dios y no el hombre. ¿Por qué Dios y no el hombre? Porque Dios es Porque primero. Dios es el primero. Y porque Dios es el creador creador. y el hombre es la criatura. Entonces Criatura, hay un sí. orden lógico, ¿no? No, Primero Dios porque Dios está por encima. Dios fue el que creó al hombre. Entonces, listo. ¿Por qué está primero el hombre y no primero el pecado? El hombre fue el que pecó. porque El hombre primero fue el fue que creado el pecó. hombre y el pecado llegó después. Claro, fue el hombre quien cometió el pecado. Entonces, y es ahí donde tenemos que pensar que es el hombre quien comete el pecado. ¿Por qué el pecado antes de la muerte? Un orden lógico. Porque la es muerte. Porque todavía no había pecado, tampoco había muerte. Muy bien. Las dos cosas están bien. En efecto, hay un orden lógico. El pecado, la muerte aparece después de que el hombre peca. Claro. Antes no había muerte. Y otra cosa más en relación con el pecado es que la historia nos narra, o sea, la Biblia nos narra la historia de la redención del hombre, no la de los ángeles que también pecaron. Entonces, en el contexto siempre tiene que Dios, hombre, pecado, ¿sí? Pero no es la historia de la salvación de los ángeles. Ujú. ¿Por qué viene Cristo antes de la cruz? ¿Por qué? Pues porque Cristo no ha muerto en ese momento. La cruz es la muerte de Jesucristo. Muy bien, tiene sentido. Si se dan cuenta que hay un orden lógico, es que tiene que estar Cristo para que luego muera Cristo en una cruz. No puede estar la cruz y luego Cristo, porque entonces ¿quién murió en la cruz? ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué viene primero fe y luego vida? Porque si no tenemos fe en Cristo, no tendríamos vida. Claro. Sin fe no se puede agradar a Dios. Muy bien. Entonces, lo que hemos hecho en este momento es encontrarle como
un sentido a esas verdades, un orden lógico, un orden conveniente, un orden natural, ¿no es cierto? No sé si ustedes algún día vieron una propaganda, a mí me llamó la atención, una propaganda que era una propaganda de desodorantes. Y entonces la persona que se echaba, el de la propaganda empezaba con que una persona se echaba desodorante y luego empezaba a caminar de manos por todo el apartamento donde vivía. Y lo hacía para mostrar, pues, lo que la gente tenía que hacer esperando a que el desodorante se secara. Y entonces la señora caminando de manos, tenía que aprender a caminar de manos para que le quedaran los brazos extendidos, para que se le secara el desodorante, para poderse terminar de vestir. Y luego entonces venía la propaganda del desodorante, donde usted ya no tiene que tener los brazos levantados o caminar de manos para poderse terminar de vestir, porque es un desodorante que no mancha la ropa y que se seca muy rápido. Y es muy interesante, o sea, cuando aparece una persona caminando de manos, ¿es natural caminar de manos? ¿Todas las personas naturalmente caminan de manos o todas las No. personas naturalmente caminan de pies? De pies. Claro, así que hay un orden lógico en las cosas. En las 8 verdades esenciales hay un orden lógico. Tenemos que aprendernos ese orden lógico. Entonces, aprendámonos las primeras 3 verdades esenciales. Dios, hombre, pecado. Dios, hombre, pecado. Las 3 letras que nos ayudan a recordar. DHP. DHP. Dios, hombre, pecado. Busquemos hacer una asociación con esas letras de algunos nombres. Busquemos nombres propios de personas para hacer una asociación y acordarnos de esas 3 primeras verdades esenciales. Un nombre por D. Daniel. Daniel, listo. Un nombre por H. Hernando. Hernando o Héctor. Un nombre por P. Pedro. Listo. Entonces, Daniel, Hernando y Pedro. Daniel, Hernando, Pedro son las 3 primeras verdades esenciales que corresponden a Dios, hombre y pecado. ¿Quién repite eso que acaba de hacer? Daniel, Hernando, Pedro son las primeras 3 Personas. verdades esenciales que corresponden a Dios, hombre y pecado. Alguien que lo repita, a ver, ¿quién lo hace? ¿Quién es la valiente? Daniel, Pedro. Daniel, Héctor y Pedro son las 3 personas de las 3 verdades que corresponden a Dios, hombre y pecado. Uy, excelente, hermana. Felicitaciones. Muy bien, hermana. Se ganó una invitación a almorzar. Listo, ¿quién más lo hace? Daniel, Hernando y Pedro son las 3 verdades de Dios. Dios, hombre y pecado. Muy bien, María. Eso. Daniel, hombre y pecado corresponden a la... Daniel, Hernando y Pedro corresponden a las 3, Dios, hombre y pecado. Muy bien, John. ¿Quieren, Sofía? Daniel, Hernando, Pedro son los 3 nombres que corresponden a las 3 verdades esenciales de Dios, hombre y pecado. A las primeras 3 verdades esenciales. Listo. Vamos con las siguientes 3. La 4, la 5 y la 6. La 4 es muerte, Cristo, cruz. Las letras son M, C, C. Listo. Daniel, Hernando, Pedro. Y ahora vamos a asociar 3 nombres de algo de comer. ¿Listo? Con las siguientes 3 letras. M, C, C. M, Mariana. Mango. Algo de comer. Mango. Mango, M. café Café. y chocolate. Chocolate. No, pero Mango, café. no, porque chocolate es con che y bueno, de pronto hay confusión. O- C. Sí, ahí la C estaba funcionando como una H, entonces Coco. mejor no. ¿Señora? Coco.
Listo. Co- Mango, el- café y coco. Perfecto. Entonces, Daniel, Hernando, Pedro, que comen mango, café y coco, me recuerdan las primeras 6 verdades esenciales del puente a la vida que corresponden a Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz. Muerte, Cristo y cruz. ¿Listo? Mango, cacao. Cacaíto. Bueno, podría decir. El cacaíto. Listo. Es Ya tenemos 6 verdades esenciales. Ahora nos quedan las 2 últimas, la F y la V. La F corresponde a la fe y la V corresponde a la vida. 2 animales, foca, foca y vaca. foca y vaca, sí, excelente. Entonces, Daniel, Hernando, Pedro comen mango, café y Co- coco coco. Y terminan con y tienen una foca y una vaca. Tienen de mascota una Corresponden a las verdades esenciales de Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. ¿Quién lo dice? Listo. Correcto. Karen Sofía. Daniel. Que comen mango, café y chocolate y que tienen Y una coco. vaca y una vaca corresponden a las 8 verdades esenciales de Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe, vida. Listo. Fe. Amén. ¿Quién más? Daniel, Héctor y Daniel, Héctor, Pedro, eh, eh, que corresponden a las 8 verdades. No, Daniel, Héctor y Pedro, que Mango. comen mango, café, coco, y tienen una foca y una vaca, Muy que bien. corresponden a las 8 verdades de a las 8 verdades del puente de la vida. Es Eso. Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Muy bien. Muy bien, hermana. Muy bien. ¿Alguien más? Daniel, Hernando, Pedro comen mango, coco, café y tienen una foca, una vaca y pertenecen a las 8 verdades esenciales del puente de la vida, que es Dios, hombre, pecado, muerte, Sí. Cristo, fe y vida. Muy bien, hermana. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Entonces ya sabemos las 8 verdades esenciales. Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. A ver, repitámoslo así. Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Tenemos que aprendernos así. Dios, hombre, pecado, muerte, Hombre, cruz, pecado, muerte, muerte, cruz, Cristo, no. cruz. Cristo, cruz, fe y vida. Primero es Cristo, Dios, hombre, después pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Dios, hombre, Amén. pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. ¿Listo? Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Muy bien, listo. A ver, Paola y Nancy. Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Muy bien, muy bien. Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Que haga falta. ¿Dónde está José María? pecado y vida. No, todas. Tiene que ser las Dios, hombre, pecado, muerte, Vida. Cristo, cruz, fe y vida. Cristo,
Le toca a todas, papá, todas. Dios. A ver. Dios, hombre, pecado, déjeme decir. Mm, Muerte, Sí. cruz, Primero Ah. Cristo, Ah, cruz, fe, y vida. bien. muy bien, hermano José María. Muy bien. Listo. Johnny. Johnny Eh, Esteban. Dios, trampa. hombre, pecado, muerte, Cristo, la cruz, fe, Cristo, la cruz, fe y vida. Excelente. Ahora tenemos que recordarnos los pasajes. Si yo les digo cuál pasaje es, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué pasaje es ese, hermana Marilda? Efesios 2, 8, 9. Muy bien. Si yo le digo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, ¿qué pasaje es ese, hermana Rosaura? Hebreos 9:27. Muy bien. Si yo le digo, hermano José María, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué pasaje es ese de los que está ahí? Muerte, ¿Cuál es el versículo? Por cuanto versículo. todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál pasaje es ese de la Biblia? Ahí está, de los que está ahí escrito, ¿cuál de esos es, hermano? Romanos 3:23, Sí, Hebreos, No, nomás, en ese. Romanos 3:23. sí, señor, muy bien. Si yo les digo cuál es, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieren? Error, 0. Si yo le digo, hermano Charlie, Cristo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Muy bien. Si yo les digo, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos del pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. Ah, muy bien. Si yo les digo, y bueno, es que me acuerdo cómo empieza, pero dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová dio. Génesis 12. 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Yahweh Elohim. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Muy bien. Listo. Tenemos que hacer una tarea. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Perfecto. ¿Cuál de esos pasajes es el que más te cuesta memorizar, hermana Rosaura? Me costaba, mano, me costaba. ¿Cuál? 1 Pedro 2:24. ¿Cuál es el que más le costaba memorizar a mi hermana Nancy? Listo, ahora usted no es Nancy. No, pero déjeme ver. Juan 11, 25, 26. Ay, sí. ¿Cuál es el que te costaba más memorizar, hermana Paola? También ese de Juan, 11, 25 al 20. ¿Y a Marianita? Hebreos 11:6. ¿Y a Johnny Esteban? Efesios 2:10. 2:8. 2:10. 2, 8 y 9, joven. ¿Y a mi hermana María Hilda?
¿Cuál? ¿Cuál es, hermana? No te estamos escuchando, hermana. Parece que te hubieras metido en un hueco. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27, listo. Y hermano María Hildo. José María. Y todo. En Génesis 2:7. Listo. ¿Y a Keren? Juan, no sé. ¿Y a Charlie? Igual. No sé. No, ese les memoriza todo. Muy bien. Entonces, este ya es una tarea para la próxima clase. Voy a preguntarle ese pasaje exactamente a Marianita, el pasaje de José María, el pasaje de María Hilda, el pasaje de Rosaura, a Nancy, a Paola, a Keren, a Charlie, a Johnny Esteban, que les costaba memorizar. Dice que, ¿qué tenemos que hacer? Miren, ya repasamos esto un rato, que son las 8 verdades del Evangelio, ¿no? Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Ahora dice aquí, imagine, vamos a hacer una práctica. Imagine que su mentor no es creyente. Explíquele paso a paso cómo cruzar el puente de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y use los 8 pasajes bíblicos clave. Puede decirlos de memoria o leerlos, completos o parciales. Usted lo puede decir, puede citar el pasaje o puede explicar el pasaje sin necesidad de citarlo. No tiene que decir, así como dice Hebreos 11:6, no tiene que decirlo, dígalo, ¿sí? Tenemos que hacer, es supremamente importante que nosotros hagamos esto porque eso nos va a ayudar a nosotros a desarrollar otro método de evangelismo. Claro. Usando las 8 verdades esenciales, que nos da un fundamento para que nosotros podamos sembrar el evangelio. ¿Listo? Entonces, yo voy a tratar de hacerlo con ustedes para darles un ejemplo. Y luego cada uno va a intentar hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Me voy a tomar el tiempo aquí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que explicarles, o sea, tengo que aclarar esto para que quede claro lo que yo voy a hacer y lo que ustedes deben intentar hacer. Tengo que explicarles que hay un lugar que se llama la muerte espiritual, que hay otro lugar que se llama la vida espiritual, que entre la muerte espiritual y la vida espiritual hay un puente, que ese puente tiene 8 pasos, que corresponden a 8 verdades que están sustentadas con 8 versículos. Ahora yo no tengo que decirle los versículos, no tengo que explicarle, Señor, buenas tardes, le voy a explicar las verdades esenciales del Evangelio. No. Les voy a explicar a cómo hacer esto usando esos versículos, pero de una manera clara, que quede coherente, que sea como comprensible. ¿Listo? Entonces yo lo voy a intentar hacer. Yo no tengo esto preparado, solamente pues he estudiado las 8 verdades esenciales, las sé, las recuerdo, me sé de memoria los pasajes, pero ahora tengo que comunicar esto. ¿Listo? Entonces, queridos señores, ustedes no son creyentes, así que no me voy a referir a ustedes como hermanos ni hermanitas, ¿sí? Sino señores y señoras. El día de hoy me encuentro... bueno, me voy a tomar el tiempo. Aquí está. Acá. Listo. Señoras y señores, el día de hoy me encuentro aquí para hablarles acerca de la vida espiritual. Todos los seres humanos hemos nacido en el lugar de la muerte espiritual, pero Dios nos ofrece un camino que es un puente para cruzar un abismo que hay entre la muerte espiritual y la vida espiritual. Lo primero que todos nosotros necesitamos entender es que con Dios nos debemos relacionar por medio de la fe. Si no lo hacemos de esta manera, no vamos tampoco a poder agradarle. Luego, si nosotros
agradamos a Dios por medio de la fe, debemos entender que Él es el creador y nosotros las criaturas, porque la Escritura dice que Él nos formó del polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz aliento de vida. Pero en algún momento de la historia de la humanidad, muy al principio, el hombre desobedeció a Dios y pecó contra Dios en ese acto de desobediencia. Por eso el hombre está destituido de la gloria de Dios. Las consecuencias de haber quedado separados de Dios son la muerte. Y Dios ha establecido un día en el cual nos va a juzgar. Hace 2000 años, Dios vino a este mundo y nació en un pesebre y luego murió en una cruz. Este Dios se llama Jesucristo y Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie podría ir al Padre sino a través de Él. Así que Él mismo se hizo el camino. Pero este Dios murió en una cruz por nuestros pecados. Si nosotros ponemos nuestra fe y confianza en ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados, Dios promete darnos la vida eterna. Ustedes necesitan creer esto. Listo. ¿Se dieron cuenta cómo pasé por una verdad a la otra verdad? Seguí exactamente el orden de Dios, a hombre, a pecado, a muerte, a Cristo, a cruz, a fe, a vida. Utilicé parte de los versículos sin decir todo el versículo, pero utilicé las ideas que hay ahí en los versículos para poder pasar y mostrar a la gente cómo tiene que pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual, explicándoles que Dios mismo ha establecido un camino. Y luego les señalé, citando el versículo, fue el único versículo que cité completo, Juan 14:6. En eso me gasté, puse mi cronómetro tan pronto empecé a hablar y lo pausé tan pronto terminé. Me gasté 2 minutos, 9 segundos con 96 centésimas de segundo. O sea, prácticamente me gasté 2 minutos. Eso fue todo lo que me gasté en este momento que yo les compartí acerca de esto. La idea es que nosotros, hermanos, aprendamos a usar esta herramienta. No que se quede como un conocimiento más en nosotros, sino que aprendamos a usarla y nos volvamos muy, pero muy hábiles usándola. ¿Cómo tú aprendes a usar algo y a volverte muy hábil? Pues cuando lo usas muchas veces. Lo repite, repitiéndola. Muy bien. Cuando el carpintero usa mucho las puntillas y el martillo o los tornillos y el destornillador, él aprende a ser muy rápido con eso. Asimismo, cada uno de nosotros debe desarrollar habilidad y destreza al usar estas 8 verdades, pero debe aprenderlo a hacer. ¿Cómo? Usándolas. Entonces, vamos a hacer un sorteo, ¿sí? Un justo sorteo aquí, a ver a quién le toca, y vamos. Bueno, por favor. Ups. Muy bien, entonces voy aquí a escribir sus nombres. Listo. ¿Quién me falta aquí? Ya. Muy bien, listo. Entonces, voy a pedirle a la persona, ¿alguno de ustedes cumple años este mes de mayo? ¿Alguien? ¿Ninguno? Listo. ¿En junio? Yo sí. ¿En junio? Sí, señor. Listo. ¿Cuándo se... Ahí por ahí tengo
No, no cuánto, sino cuándo. 19. Hermana, un número del 1 al 9. Pues 1. 1, le toca a la hermana Nancy. Hermana Nancy, te escuchamos compartirnos entonces. Vuelvo y repito aquí lo que tienes que hacer. Aquí está especificado y estamos siguiendo la instrucción que nos sugiere la cartilla. Vas a imaginarte, hermana, que ninguno de nosotros somos creyentes, que nadie sabe nada del Evangelio. Entonces no tienes que tener temor a las preguntas porque nadie te va a hacer preguntas. Pero tú debes tratar de explicarnos coherentemente, dice paso a paso, cómo cruzar el puente de la muerte espiritual a la vida espiritual, y para ello debes usar los 8 pasajes bíblicos del puente a la vida. ¿Listo? Entonces, tan pronto empieces, yo tomo tiempo aquí, hermana. No sé cómo empezar. Buenas tardes, señores. O buenas noches. Así empecé yo. Imagínate, hazlo de la manera más tranquila. Hazlo muy tranquila, Nancy. Yo lo que... Haz de cuenta que estás hablando con tu mejor amiga. Sí, haz de cuenta que estás hablando con tu mejor amiga, con alguien de confianza. Entonces, relájate y empieza una conversación y luego te introduces tú solita en el tema. Dale. Buenas tardes. Le quiero compartir. Hay una muerte espiritual. No, se me olvidó cómo era. Sigue. Sigue hasta el final, no pares. ¿Cómo es ese pedacito de muerte espiritual y muerte qué? Y vida ¿Cómo era? espiritual. Vida espiritual. Y hay un puente entre los dos. Hay muerte espiritual. Buenas tardes. Le voy a comentar sobre que hay una muerte espiritual y una muerte... Ay, se me olvidó. Bueno, ¿cómo es otra? Hay muerte espiritual y vida espiritual. Y hay un puente de la vida que los separa esas dos, a la vida espiritual y a la muerte espiritual. Ajá. Hay un puente con 8 verdades. Bueno, es necesario creer en Dios, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor, Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por cuanto todos pecaron, el hombre pecó y está destituido de la gloria de Dios. Y dice en su palabra y de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la muerte nos separa de Dios. Entonces Dios nos dio una ayuda, una opción, que es Jesús. Jesucristo nació en un pesebre hace más de 2000 años y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y también después él creció y murió en una cruz, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Pero tenemos que creer en ese gran sacrificio. También en su palabra dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y él también nos prometió que, él dijo Jesucristo:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. Debemos creer esto. Listo, muy bien, muy bien, muy Bueno. bien. Muy Estuvo bien. bueno. Pudiste vencer tus nervios al principio y te diste cuenta de una cosa, hermana. Siempre al principio cuesta, pero una vez empiezas a andar y una vez tú empiezas a tener ya memoria de los versículos y entendimiento de las verdades que hay detrás de esos versículos, puedes hacer algo más coherente. Te faltó un poquito mejorar, digamos, conectar las ideas como para que no suene como solo versículos citados, sino como una explicación de esas cosas, que es lo que nosotros debemos tratar de hacer cuando vamos a llevar el Evangelio, pero muy bien. En mi cronómetro te contabilicé 3 minutos, 13 segundos con 66 centésimas de segundo, que básicamente pues es un minuto más. Date cuenta que es muy rápido, o sea, son apenas 3 minutos que utilizaste para decir esto. Muy bien. Ahora tú, hermana Nancy, un número del 1 al 9. 7. Mariana. Ay, Marianita. Marianita. Bueno. Buenas noches, señor. Les voy a contar que todos hemos nacido en muerte espiritual, y que hay un puente que conecta la muerte espiritual con la vida espiritual. Y que hay ciertas verdades, por ejemplo, Sigue, vas bien. Dios ha mostrado un camino para nosotros poder ser salvos, y debemos creer en Él y confiar en Él. Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas, porque como Él dice en su palabra, nosotros fuimos creados por el polvo de la tierra. Él sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y después de esto vino el pecado, y cuando el hombre pecó, pues ahí vino la muerte, que es lo que nos separa de Cristo. Y Cristo creció, y pues Él envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo para morir en una cruz por nuestros pecados. Y como dice en su palabra, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Así que ahora podemos tener ese camino donde debemos tener fe y confiar en Él para tener una vida eterna. Amén. Muy bien, Marianita, muy bien. Muy bien, muy bien. Pudiste manejar, o sea, mantuviste la conversación y buscaste siempre a mantener coherencia entre lo que estabas diciendo y utilizaste también muy buen tono de voz y buscaste hacer comprensible en lo que estabas diciendo, que fuera como que esto se entendiera. Iniciaste también mencionando de la muerte espiritual, que hay consecuencias, hay un abismo que nos separa de Dios. Nosotros nos encontramos en la muerte y Dios nos quiere hacer pasar a la vida, pero debemos cruzar un puente y entonces y así avanzar a través de esto. Muy bien, Marianita, un número porque nos queda ya apenas unos minutos y se nos acaba el tiempo. Un número del 1 al 9. 5. 5, Charlie.
Bien explicado, mano, Charlie. Listo, le voy a poner la cámara un momentico, porque eso no puede quedar de otra manera. En un momento, Charlie, listo, también tú empieces, te toma tiempo. Hola, buenas noches. Te voy a hablar de cómo puedes llegar a Dios en 8 pasos muy sencillos. Pues hay un abismo en medio de nosotros. Le llamamos ir de muerte a vida espiritual. Primero debemos creer que Dios existe, que creó al hombre del polvo y le dio vida. Pero el hombre desobedeció a Dios. Eso se llama pecado. Y por el pecado quedó separado de Dios y trajo la muerte a su vida. Y una vez muere, dará cuentas ante Dios que es justo. Por eso fue necesario que viniera Jesucristo. Y él mismo dijo que él era el único camino para llegar a Dios el Padre. Este mismo Cristo tuvo que morir en una cruz para llevar nuestros pecados, pero la Biblia dice que debemos poner nuestra confianza o nuestra fe en él para poder tener vida. Jesús mismo dijo que él era la resurrección y la vida y que de otra manera no se podía tener vida eterna. Bien. ¿Qué opiniones tienen al respecto? A ver, quiero escucharles en sus comentarios también. ¿Quieren, Sofía? Me parece A ver, ¿quieren levantar la mano y ya luego mi hermana Rosaura, por favor? Cuando Charlie empezó, dijo 8 pasos muy sencillos, pero al decirlo de una manera como tan rápida, no alcancé a sentir como, o sea, pues obviamente yo sé de lo que está hablando. A contar los 8 pasos. Ajá, no los alcancé como a separar. Eso, diría. Es muy buena observación, Sofía, de verdad que sí. Tu papá debe ser muy inteligente porque tú eres muy No, la verdad, es buena observación la de Keren, porque en efecto, cuando Charlie empezó a hablar, mencionó algo que tenía que haber presentado, porque si tú vas a decir algo, mencionas que vas a decir algo y no lo dices, eso tiende a verse como una persona que nos está como defraudando o tratando de engañar. Así son los vendedores, ¿no? Que te quieren vender cosas y te prometen y luego te engatusan. Entonces la gente se previene contra ese tipo de cosas. Muy buena observación. Hermana Rosario, ¿vas a compartir algo? No, pues que me encantó, realmente me encantó la forma de evangelizar y me parece maravilloso poder testificar de esta manera y me encanta la forma como lo han dicho los hermanos porque le dan a uno nuevas ideas para llevar el evangelio a otros. Muchas gracias, qué buen comentario y aporte, hermana, de verdad. ¿Saben, hermano Charlie se gastó 53 segundos, 86 segundos. O sea, ni un minuto se gastó el hermano para hablar. De pronto por eso fue que, por hacerlo demasiado rápido, fue que perdió un poco de coherencia en lo que prometió decir y luego en lo que dijo. Entonces tenemos que tener eso presente, porque cuando vamos a hablar, sí, a veces estamos apresurados, pero necesitamos ser coherentes y ser muy específicos. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Algún comentario acerca de los hermanos que han hablado hasta ahorita? Ha sido Nancy, Mariana, Charlie, mi persona. ¿Algún comentario? Bien, vamos a dar la tarea. Digamos que sí, que uno a veces de verdad se busca excusas del miedo y pues obviamente a todos nos da nervios, pero se da uno cuenta que uno empieza y ya le fluye todo, o sea, como que ya empieza a recordar y empieza uno como a tratar de explicarlo y sí, o sea, no es difícil, sino que es como esos nervios que al principio dan, pero sí, y obviamente eso, entre más lo pueda uno expresar, pues más rápido también va a fluir siempre y no vamos a seguir quedándonos ahí sin arriesgarnos, porque pues al igual Dios es el que hará la obra en cada persona, ¿no? Es verdad, muy bien, hermana Paola, también muy buen aporte. Muy buena evaluación, donde tú te das cuenta que a todos nos cuesta comenzar, pero luego puede fluir más rápido. Obviamente, entre más lo hagamos, pues más fácil nos va a ser comenzar y hablar
La hermana Rosaura también mencionaba, dar ideas, nos animamos unos a otros, porque oiga, este sí me pareció chévere lo que dijo, y nos podemos aprovechar de lo que uno hace y el otro lo aprovecha y lo puede implementar y muchas veces lo puede hacer mucho mejor que el que lo implementó, el que lo inventó. Y eso es muy provechoso. ¿Alguna otra opinión? Ponerlo en práctica. Listo. Presten atención, la tarea es la siguiente. Esta semana, ¿sí? Cada uno tiene que mandar un audio al grupo del Camino al Gozo compartiendo esto de la muerte espiritual a la vida espiritual, el puente a la vida, las 8 verdades esenciales, los versículos. Es decir, vamos a repetir esto que hicimos, los que no lo hicieron todavía lo van a hacer y lo tenemos que manejar durante esta semana. De aquí al próximo jueves, todos, o sea, todos tienen que haber mandado su audio. Ninguno puede hacer falta. Lo pueden mandar mañana, lo pueden mandar pasado. Tan pronto lo tenga, mande el audio. Usted y haga de cuenta que ninguno es creyente. Diga, buenas tardes, hermanos. No diga hermanos porque haga de cuenta que no somos sus hermanos. Somos otras personas que no somos sus hermanos. Y entonces dice, señores y señoras, como quiera, ¿sí? Mira, te quiero hablar acerca de algo. Invéntense cualquier idea, ¿sí? Y empiecen a compartir, oye, te quiero hablar de algo muy importante, mira, es que estuve pensando en esto y quería hablarte de esto, esto y esto, porque es que, mira, Dios hizo todo y empiezas a utilizar las 8 verdades esenciales. ¿Me hago entender lo que queremos hacer esta semana con la tarea? Sí, señor. Tenemos de aquí al miércoles, porque el jueves eso ya tiene que estar. Nadie puede mandarme un audio el mismo jueves, porque eso sería mandar la tarea el mismo día y eso sería vergonzoso para nosotros. Hacer esto que estamos haciendo, pero no. Mandar un audio al grupo del Camino al Gozo. Cada uno debe mandar un audio. Incluso los que ya lo hicieron, es decir, Nancy, Charlie, Mariana y Galaxius, lo deben también hacer, todos. Yo incluido debo mandar un audio donde comparta el tema del Evangelio, las 8 verdades del Evangelio, mostrándote cómo cruzar el puente de la muerte espiritual a la vida espiritual. ¿Sí? Usando los 8 pasos de las verdades esenciales. Carolina también puede participar, desde luego. Entonces, que dejamos la tarea. Miren, tenemos que perfeccionar esto. Y esto es muy importante para seguir desarrollando esta lección. Yo podría hacer que la clase fuera más rápida y decirles, listo, ya, pasemos a la lección 9 de la otra clase y ya haber acabado esto ya. De verdad que para mí, pero no me interesa acabar una lección por acabarla. Es más importante realmente que nosotros estemos aprendiendo y desarrollando habilidades, venciendo temores para compartir el Evangelio. Bien, vamos a terminar en oración porque ni siquiera hoy por el afán, perdónenme la llegada tarde, venía en Bogotá, pero Dios me prosperó en el camino y finalmente pudimos llegar no tan tarde. Gracias por su paciencia. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche, por el estudio de tu amada palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es coherente, Señor. Ahora queremos nosotros ser, al comunicarla, también coherentes, Padre. No queremos confundir.